Santiago capítulo 1, versículo 25 dice así la palabra de nuestro Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Que Dios bendiga a través de su palabra. Amén. Vamos a leer todos juntos ahí un poquito el contexto del pasaje para poder entenderlo. Santiago era el hermano de Jesús, era pastor en Jerusalén, escribió esta epístola más o menos sobre el 48 después de Cristo, dirigida a cristianos que se dispersaron por la persecución del rey Herodes Agripa I en el 44 después de Cristo. El primer capítulo enseña en el verso 1. Santiago saluda a los dispersados y se escribe a sí mismo como esclavo de Cristo. Del verso 2 al 17 enseña la importancia de la fe, porque con fe soportamos las pruebas y recibimos respuesta. En el verso 18 abre otro tema con este verso. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pone en alto la palabra que le salvó para tocar temas siguientes. Los cristianos dispersados, la mayoría judíos, se quedaron muchos y los apóstoles como pastores, y no podían comportarse como antes tocante su testimonio y carácter, ya que ellos se iban a encargar de sembrar el evangelio por donde irían. Por eso les enseña 3 mandamientos en el verso 19. Primero, todo hombre sea pronto para oír. Segundo, tardo para hablar. Y tercero, tardo para irarse. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento los judíos trataban con menosprecio a los gentiles, pero ahora no podían comportarse así. Por eso les enseña a oír mucho. ¿El qué? La palabra de Dios. Les enseña a hablar poco. ¿El qué? Las costumbres como judíos hacia los demás. Y les enseña a irarse poco. ¿Por qué? Porque un comportamiento de odio a los que le persiguen no refleja el amor de Jesús a los demás. Por eso en el 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, desechando. Este verbo en griego enseña sobre despojarse la ropa sucia, o con todos los respetos dice, y quitar la cera de los oídos para oír bien. Tenían que tener un oído sensible para poder practicar el mensaje de Cristo, ya que el mensaje de Cristo era santidad y amor, aunque te persigan. Este es el contexto para entrar ahora en el tema. Primero, el que solamente oye las Escrituras se olvida. Santiago 1, 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Dice, oidores. Estaba relacionado con aquellos que se unían a cátedras, pero no se unían a la iglesia. Es decir, este verso, oidores, olvidadizos, son, Enrique, Dios te bendiga, hermano, son a aquellos que eran letrados en las cátedras, pero no se unían a las iglesias. Seguimos. Engañarte a ti mismo, en griego, según el verso que hemos leído, significa acroatai, que es escuchar el mensaje en la congregación, pero olvidarte porque no lo has meditado. Engañarte mediante falso razonamiento, es decir, decir amén a la palabra y luego no hacer caso de ella. Eso es lo que significa engañarte a ti mismo. Ahora, Santiago en este capítulo ilustra la palabra como un espejo. ¿Por qué? Porque un espejo muestra dos cosas: quién eres y quién podrías ser. Si yo me pongo en el espejo me va a enseñar que tengo unos kilos de más, y el espejo me dice que podría estar más en forma. Es decir, enseña mi condición, pero también enseña lo que podría mejorar. Porque la Biblia te va a enseñar siempre eso, tu condición. ¿Cómo estás?
Me falta esto, me falta lo otro, me falta para aquí, me falta para allá, me falta pasión, me falta oración. Eso es lo que tú eres, te falta pasión. Pues Dios te dice, yo puedo dártela a través de la palabra. Por eso el espejo, en este verso, está hablando sobre esto. Ahora, si te gusta más oír un mensaje contra tus pecados, más que arrepentirte, no has entendido nada. El mensaje de la cruz no es para vacinarte, es para matarte. Entrégale tus oídos a Dios para que su palabra pueda conquistar su corazón. ¿Os habéis dado de cuenta que los mensajes normalmente que más gusta al pueblo de Dios es el de la exhortación? Nos encanta oír de nuestros pecados. Pierde tu orgullo. Perdona a tu hermano. Si no ayunas, ayuna. Si te falta humildad, sé humilde. Y decimos amén y gozamos. Nos gusta más oír que nos prediquen de nuestros pecados a que nos arrepintamos. Porque el espíritu de oidor es ese. Oigo hablar de mis pecados, pero no me arrepiento de ninguno de ellos. ¿Me estoy explicando? Amén. Mirad, Hechos 17, 18 al 21. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo y unos decían, ¿qué querrá decir este palabreo? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber que esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos con cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, ya le dice la Biblia. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Los epicúreos creían en esto, creían que el mundo se había creado por casualidad y que si había dioses no les atendían. Por eso su meta máxima era el placer y evitar el peso de la conciencia por sus actos. Los estoicos creían en el poder de la razón, que el ser humano podía controlar sus propias emociones, estar fuertes mentalmente y dominar las situaciones por ellos mismos sin necesidad de Dios. Fijaos, los epicúreos buscaban el placer y evitar el dolor de la conciencia. Los estoicos buscaban el poder de controlar todas las cosas con sus propias fuerzas. Pero ambos también buscaban oír algo nuevo para luego no practicarlo. Ese es el espíritu del oidor. Oigo de santidad, pero busco el placer. Oigo de someterse, pero busco el dominar las situaciones con mi fuerza. Oigo de perdonar, pero busco el calmar mi conciencia. Oigo y oigo. El oidor desea catar y no ingerir. Desea probar pero no comer. Desea saborear pero no beber. El oidor desea escuchar algo nuevo sin dejar de vivir su vida antigua. Vuelvo a repetir esta frase. El oidor desea escuchar algo nuevo sin olvidar su vida antigua. El oidor desea catar la enseñanza, desea saborear, desea gustar, desea paladear el vino, pero no ingerirlo. Pero el vino no crea efectos si no lo infieres. Si yo ahora me tomo 4 vasos y con todos los respetos yo los trago y los tiro, el vino no me va a hacer efecto. Pero aunque no beba un gran reserva, si yo bebo 2 vasos y los ingiero, el vino va a crear efectos en mí, porque si yo no bebo la palabra, la ingiero y la hago mía, no va a haber dentro de mí ese cambio. Por eso dice la Biblia en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán de las fábulas. Dice este verso en otra traducción, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos desean y se mueren por oír. Hay gente que desea escuchar que Dios está contigo. Hay gente que desea escuchar los sueños de Dios se van a cumplir sobre ti. Hay gente que desea escuchar esto, sin orar, sin leer, vas a crecer. Hay gente que desea esto, no
ojo. Desean que la Biblia sea un mando a distancia, que la puedas controlar, que ella no te gobierne, sino que tú la gobiernes. Pero mira, si te quedas con la palabra es una espada, dice Hebreos. Si te quedas con la palabra, dice Santiago que es un espejo. Si te quedas con la palabra, dice Pedro que es leche. Si te quedas con la palabra, dice Mateo 4 que es pan. Tú no puedes inventarte y crear tu propia palabra. Si tienes hambre, la palabra es pan. Si necesitas que te corte, la palabra es espada. Si necesitas que tu corazón se rompa, la palabra es martillo. Si estás frío, la palabra dice Jeremías que es fuego. Tú no puedes decir a Dios cómo hacer. Si deseas que la palabra te domine, no oigas, guarda, practica, come y quiere la palabra de Dios. Amén. Número 2. El que estudia las Escrituras, la practica. El verso que hemos leído. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice otra traducción: pero si miras atentamente la ley perfecta de que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dice el verso: mirar atentamente. Significa en griego parakustás, inclinarse para mirar una cosa y mirar dentro. No es una mirada superficial, es una mirada con atención, examinando profundamente lo que estás observando. Tercero, ¿cómo saber si soy un oidor o un hacedor de las Escrituras? ¿Cómo saberlo? Porque me imagino que de aquí nadie queremos ser un oidor olvidadizo. Todos queremos ser gente que practique la palabra, que estudie la palabra para practicar y para crecer. ¿Sí o no? Amén. Primero, examina tu amor al prójimo, porque el resultado de estudiar la palabra y de practicarla es que hay unos efectos. ¿Y esos efectos dónde se marcan? El verso que vamos a leer ahora dice, Santiago 1:26-27: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Dice en otra traducción: en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Si lo que escuchas no te lleva a ser más cristiano y mejor hermano, eres un oidor olvidadizo, que goza del mensaje, pero no de los beneficios que trae el mensaje. El que estudia, practica, y el que practica, ayuda. ¿Sabe lo que significa religión en griego? Significa tereskeía. Es un culto externo de rituales y liturgias, pero sin vida. El sacerdote y el levita tenían más doctrina que el samaritano. ¿Sabéis? El samaritano y los sacerdotes y los levitas judíos y samaritanos eran muy parecidos en la doctrina, pero se diferenciaban en bastantes cosas. Una de ellas, que era una de las principales, era que ellos, los samaritanos, creían que se tenía que adorar en el monte y los judíos en el templo, en el tabernáculo, según la ley de Moisés. Estaban más acertados los sacerdotes y levitas al ser judíos que los samaritanos. Pero el sacerdote y el levita pasan por ahí hombres letrados, Enrique, hombres que sabían de la Torá, hombres que sabían de los mandamientos: amarás a tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y por ahí pasaba el sacerdote y había un hombre herido, dice la Biblia, que estaba medio muerto. Así lo dice la Biblia, medio muerto porque unos ladrones le asaltaron. Y el sacerdote, viendo que podía estar muerto, no podía tocar a las personas muertas, porque si no se creaban en ellos unas leyes morales de inmundicia, y tenía que dejar de ministrar, y tenía que dejar de hacer el sacrificio, y tenía que dejar de ofrenda. Y viendo que por sanarle, por curarle y por ayudarle iba a contar
fue. El levita, lo mismo. Pero ahora dice la Biblia el samaritano, que no tenía tanta doctrina como el sacerdote y el levita, que viendo dice, y movido a misericordia. ¿Qué es la misericordia? Mise de miseria y cordia de corazón. Significa, viendo la miseria del que estaba a punto de morir, su corazón tuvo misericordia de él. Eso es lo que significa, que la misericordia llegó a su corazón empezó a latir. Su mente le decía, eres judío, tú y él sois enemigos. Ellos dicen que tienen mayor doctrina que tú. No te acerques, no le ayudes, no vayas donde él, porque ellos dicen que si lo tocas te puedes contaminar. Si su propio prójimo no los ha tocado, ¿a dónde vas tú a tocarle? No vayas donde él. Pero la misericordia, el atributo de Dios comunicable, se parecía más el samaritano a Dios que el sacerdote y el levita con todo lo que tenía. El samaritano ahí representa a Cristo, que viéndonos que estábamos en esa condición, él podía decidir quedarse misericordia de mí. Tuvo misericordia de ti. ¿Quieres saber si eres un oidor o un hacedor de la palabra? Fíjate si ayudas a los demás como primera necesidad y no por rebote. Fíjate si te dueles o criticas a un hermano cuando ha caído. Fíjate si deseas ayudar por amor y no por ser visto. Fíjate si deseas cumplir los mandamientos por el avance de la iglesia o por un cargo. Fíjate si deseas ser popular como el sacerdote o un restaurador como el samaritano. Tu amor por el prójimo se publicará quién eres, o un oidor olvidadizo o un ferviente estudiante de las Escrituras que quiere practicar lo que ha estudiado. ¿Quieres saber si eres un oidor o un hacedor de la palabra? Alguien que oye o alguien que estudia la palabra, alguien que oye o que crece en Dios en la palabra. ¿Quieres saberlo? Mira a tu alrededor. Si cuando ves a tu hermano y no ayudas, los mensajes que te se predican, el efecto simplemente es decir amén, y traemos a los mejores hermanos, y cuando predican dices amén, y vienen las alabanzas y parece que te toca el Señor, pero te estás emocionando como cualquier cante que escuches en el mundo y dices amén. Olvidador, olvidadizo, oidor que no oye, oidor que se entretiene, oidor que no come, oidor que se ingiere. Pero si tú estudias la palabra, si tú la haces tuya, cuando veas a alguien caído, la misericordia te hará decir voy a levantarlo. Y verás a alguien que está afligido y dirás, pero que si no soy el pastor, pero la misericordia te bombeará y dirá voy a restaurarlo. Y verás a alguien que está llorando y dirás, pero si no soy ministerio, voy a hablar con él, le voy a dar un consejo. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que sepas, es lo que practiques. El olvidador olvidadizo, el que oye y no practica, el que oye y no lo lleva a cabo, el que oye y no lo pasa a acción, simplemente tiene comenzón de oír. ¿Qué es el comenzón de oír? Desea escuchar algo nuevo, como aquellos atenienses, pero no desean practicarlo. Pero la iglesia de York hoy se ha decidido a estudiar la palabra, no para deslumbrar, no para hacernos virales, ni que nos den like, ni que nos digan que somos la mejor iglesia de la zona, sino hemos decidido estudiar la palabra para ayudarnos, para ser mejores abogados, para ser mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores padres. ¿Qué es el estudio de la palabra? Es lo que te hace conocer a Dios y parecerte a Él. Si no estudias, no tendrás amor por el prójimo. Si no estudias, no podrás ayudarle. Si no estudias, no tendrás las armas preparadas para poder levantarle. Así que empieza a estudiar, empieza a hincar los codos, que te salgan ojeras de tanto que lees la Biblia, porque eso es lo que te hace un arma forjada para Dios. Amén. Y número 2, ¿cómo sé que no soy un oidor, sino un practicante de la palabra? Examina tu amor por guardar la santidad de Dios en tu vida. Examina tu amor por la santidad de Dios en tu vida. Examínalo. Esta palabra es para ti, no es para la del lado. No digas,
está gozando el Adán, es toda la palabra para él. Es para ti, para mí. Dice el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice la otra traducción: y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Conservar viene del latín, que se escribe conservaré, que significa guardar todo. No guardar lo que quieres, no guardar lo que se te antoja, no guardar lo que te apetece, no guardar lo que a ti te gusta más del Evangelio. Guardar todo. ¿De qué? Guardarte de todo el mundo. Pero es que, Benjamín, a mí me gusta estar entre Baal y Jehová. Decídete entre dos pensamientos. O eres de Dios o eres del mundo. No puedes ser de los dos bandos. Guardarte de todo. Guardarte de todo. Guardar tu corazón por completo para Dios. ¿Qué debemos guardar según la Biblia? Guardar los mandamientos. Salmos 119:4. Guardar los consejos de tus padres cuando te enseñan la Biblia. Proverbios 6:20. Guarda tu corazón para Dios. Proverbios 4:23. Guarda tu manera de hablar. Salmos 34:13. Guárdate de tu propia vanidad. Mateo 6:1. Guarda la unidad de la iglesia. Efesios 4:3. Y este verso sí lo leo. Guarda tu ser por completo. Primera vez Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado todo tu ser irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Sin mancha, sin arruga, sin deseos pecaminosos. Y ahora tú me puedes decir a mí, ¿cómo puedo guardarme hasta que el Señor venga? Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis emociones, decisiones, sentimientos y pensamientos sin mancha y sin arruga, ya que mi corazón es pecador. ¿Cómo lo puedo hacer? Intentando cada día parecerte más a Dios, intentando cada día estudiar más la palabra, intentando cada día vivir para el Señor. El secreto del corazón de David no era que su corazón era perfecto para Dios, porque dice la Biblia, Alfonso, que su corazón era conforme al de Dios. Pero si vemos el corazón de David, no era perfecto. La Biblia dice que hizo un censo cuando no tenía que hacerlo, confiando más en el ejército que en Dios. La Biblia dice que en un instante mató, adulteró y asesinó. ¡Qué hombre tan perfecto! ¡Qué hombre que no tiene una arruga! David tenía manchas, David tenía errores, David tenía fallos, David tenía debilidades. ¿Cuál era el secreto para que sería su corazón conforme al de Dios? Un corazón sensible, un corazón arrepentido, un corazón que pedía perdón por todo lo que hacía. Eso era el secreto que le hacía tener el corazón conforme al de Dios. Claro, el oidor no puede guardar los mandamientos porque no ha abierto la puerta de su corazón para que pueda entrar en su vida. Pero el hacedor, el practicante y el ferviente estudiante de las Escrituras puede guardar los mandamientos porque el Espíritu Santo lo guarda a él. Es que claro, cuando a mí el Señor me dice, perdona, si Dios no me da las fuerzas para perdonar, ¿de qué te voy a perdonar? Si Dios me dice, humíllate ante José, como el Espíritu Santo no guarda mi corazón del orgullo, ¿cómo me voy a humillar? Si yo deseo vivir para Dios, pero no tengo el Espíritu de Dios en mi vida, ¿cómo voy a poder hacerlo? Si yo deseo amar y mi naturaleza me lleva al odio, ¿cómo voy a amar? Es que tiene que ser por el poder del Espíritu de Dios. Por eso yo guardo los mandamientos, porque el Espíritu de Dios me guarda, me capacita, me respalda, me ayuda, me aviva, me levanta, me empuja. Amén. Aleluya. Ahora, cuando digo que debes guardar la santidad de Dios, no es venir del culto de 7 a 8 y venir todos los días para que el pastor se la goce y que pueda contar contigo en todo.
Porque eso ya lo hacían los fariseos. Los fariseos eran los oyentes del mensaje, pero no los practicantes del mensaje. Los fariseos guardaban la tradición, Marcos 7:3. Los fariseos se guardaban de estar con los pecadores, Mateo 9:11. Los fariseos guardaban el día del reposo, Mateo 12:2. ¡Ay, qué alegría! El fariseo se guardaba de los pecadores, guardaba el día del reposo, un mandamiento de Dios. Los fariseos oraban 3 veces al día, ayunaban 3 veces a la semana y diezmaban todo lo que tenían. ¡Madre, qué bien, ¿verdad? Si tenemos a un fariseo de estos entonces ahora, Ollón tiene un nuevo candidato. Pero mira lo que dice la Biblia. Pero Jesús advierte a sus discípulos de que se guarden de los fariseos. Mateo 16:6. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué me dices que me guarde de los fariseos? Los fariseos limpiaban lo de fuera y no lo de adentro. Mateo 23:25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Los fariseos decían, pero no hacían. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El fariseo decía, la Biblia dice, la Torá dice, ama a tu prójimo, ámalo. Y la congregación decía, amén. Pero luego el fariseo iba y odiaba a su prójimo. La Torá dice, no mintáis, pero luego el fariseo mentía delante de la congregación. La congregación escuchaba al fariseo, no critiquéis, pero luego el fariseo criticaba. Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Claro, y ahora dice la Biblia que cuando Jesús viene a la Jerusalén en la entrada triunfal, dice que todo el pueblo empieza a tocar las palmas y empieza a decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene, el Hijo de David. Claro, lo estaban reconociendo como Mesías, le estaban dando la bienvenida de que venía el Mesías a reinar, que eso es la segunda venida, pero ellos la confundían y venían dando gracias y dando gloria a Dios en las alturas, porque Dios ha escuchado nuestra oración. Todo el pueblo se la gozaba, pero los fariseos no miraban con agrado. Y ahora dice la Biblia que Jesús entra en el templo y dice la Biblia que echó fuera a los que vendían en el templo. Los fariseos permitieron que el templo se convertiría en un mercadillo. Es como que yo ahora le digo a todo Ollón, venid, hay un nuevo mercadillo en Ollón, la lonja del culto, venga, aquí no se ponga a ir a vender una cosa y otra cosa. Pues eso es lo que estaban permitiendo los fariseos. Dice la Biblia que Jesús entra al templo y los echa. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Echan a todos, imaginaros que llegó a las 10. Bueno, pues los que venían a las 12 también venían a vender porque se respetaban por turnos. Pues dice la Biblia que no dejó entrar a ninguno. Pues dice la Biblia en Marcos 11:16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando mercancía, utensilio, muebles, ganado. Es decir, él se puso en la puerta después de echar a todos y dijo, vosotros no venís aquí a vender, vosotros venís aquí a adorar si queréis. Y ahora dice la Biblia que dejó entrar a los necesitados. Mateo 21:14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Y ahora dice la Biblia que consagró ese lugar como casa de oración y enseñaba la ley cada día. Dice Lucas 19:47, diciéndoles esto, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Y yo pregunto, los fariseos, ¿cuál era la reacción que cometieron y cuál era la acción que tuvieron cuando vieron la limpieza que Jesús hizo? Imaginaos ahora que de mi pastoreo hacia adelante yo permito el pecado. Imagínate. Ya ahora llega un pastor, cuando yo me voy, gracias a Dios, llega un pastor
Y dice, esto hay que quitarlo. ¿Queréis vosotros? Por lo lógico, ¿no? ¡Amén! Dice la Biblia. Lucas 19:47. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. ¿Alguien lo entiende? Procuraban matarlo, aquel que demandó limpieza en la casa de Dios. Pongan oído fino a lo que el Señor nos quiere decir. Si yo estuviese en ese instante, yo cogería a esos hombres y le diría: fariseo religioso, oidor y no practicante, guardador de la letra y no del mandamiento, que guardáis las formas pero no el herido, que guardáis el sitio de vuestra sinagoga más que la verdad de las Escrituras. Jesús ha hecho todo lo que tendríais que haber hecho vosotros. Vosotros no tendríais que haber permitido que la casa de Dios sería un mercado, ni que la gente vendría a comerciar. ¿Queréis matar al único que se ha atrevido a defender la santidad en el templo? Los oidores religiosos que no practican las Escrituras no limpian ni dejan limpiar, no sanan ni dejan sanar, no restauran ni dejan restaurar. Por eso cuando demanda un pastor santidad y limpieza se enfada y dice: pastor, predica lo que quieras, pero no demandes ayuno, no demandes oración, no demandes perdón, no demandes unidad, no demandes humillación. Predica lo que quieras, edifica, consuela, anima, pero no exhortes. Diles que Dios está con ellos, pero no digas que Dios es santo y que reclama santidad. Diles que hay un cielo donde van a ir, aunque practiquen sus pecados, y que no vayan al infierno. Pero no te ocurres hablar del juicio de Dios. Pero yo pregunto, ¿cómo se puede limpiar una casa si no se limpia? ¿Cómo se puede limpiar un hogar si no se limpia? ¿Cómo se puede decir a un pecador sé limpio si yo con mis labios no le digo no hagas esto, no digas esto y no practiques esto? Es que el oidor olvidadizo tiene el espíritu del fariseo. Creo que en esta iglesia la gran mayoría de los que estamos aquí deseamos ser practicantes de las Escrituras. A ver, ¿cuántos quieren ser practicantes de las Escrituras? Digan amén. Bueno, pues cuando yo, por su gracia, o el siguiente pastor o pastora, te digan perdona a tu hermana y abraza y dale un beso, ¿sabes lo que tienes que decir? Tienes que decir Dios te bendiga, lo haré con gusto, porque he tenido un error, he tenido un fallo, pero es mi hermano. Cuando yo vaya donde ti y te diga ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has pecado de esta manera? Si llevas tantos años en el Evangelio, no te enfades conmigo. Cuando el pastor, cuando la pastora, cuando el siervo, cuando la sierva, cuando el hermano o hermana madura que quieren corregirte, con espíritu de mansedumbre, sin soberbia, sin apuntarte, porque mañana puedo caer yo, tú no te enfades, porque si no te saldrá lo que hace el fariseo, que viendo a alguien que demandaba limpieza y santidad, quería matarlo. Pero hoy decimos que Dios nos hable por la palabra, que Dios nos hable a través del ánimo, que Dios nos hable a través del consuelo, pero que también Dios nos hable a través de la exhortación, porque si el consuelo es de Dios, la exhortación es de Dios. Si el ánimo es de Dios, el estudio de la palabra es de Dios. No podemos limitar ni poner bozal a la boca de Dios. No podemos decirle a Dios predica como a mí me antoje, quiero escuchar lo que a mí me guste, quiero y deseo escuchar lo bien que lo estoy haciendo. No, iglesia, no podemos controlar la voz de Dios. Puedes controlar mi voz, Dani, subiendo y bajando el micro, pero a Dios no hay que controlar su voz. Y dice la Biblia que cuando Él habla, 7 truenos emiten su voz. Dice la Biblia en los Salmos: voz de Jehová que desnuda bosques, voz de Jehová que desgarra encinas, voz de Jehová que truena y que hace derramar su gloria en su congregación. A veces cuando decimos a Dios háblame, no sabemos lo que le estamos diciendo, porque cuando le decimos a Dios háblame, va a ir a lo profundo de tu corazón, va a ir a lo profundo de tu alma, y te lo aseguro que te va a doblegar, te va a arrollar, te va a hacer llorar, te va a decir perdón, te va a hacer pedir perdón, misericordia, decirle Señor no
cuando queremos escuchar la voz de Dios. Te amo, Dios. Hoy Dios te está diciendo, Aleluya. no quiero que seas un oidor olvidadizo. Quiero que seas un ferviente estudiante de la palabra para practicarla. Si no estudias, no vas a conocer a Dios. Pero es que yo oro, pastor. No sé si lo dije hace tiempo, pero lo volvemos a decir. Te amo, Padre. Si oras poco y estudias nada, puede que conozcas a Dios, pero conocerás al Dios de tus necesidades. Por ejemplo, imagínate, Adón, Dios te bendiga, que yo nunca he tenido amigos, Alfonso. Cuando yo me acerco a Jesús, Jesús se va a convertir en el mejor amigo de todos para mí, porque ve mi vacío, ve mi necesidad. Y Dios va a ser el mejor de todos los amigos. Pero si yo no estudio la Biblia, no voy a saber el carácter de Dios. Jesús es el mejor amigo de todos, ¿sí o no? Amén. Pero la Biblia también enseña que es Padre. La Biblia también enseña que Dios es amor, que es justicia, que es verdad, que perdona, que se aira contra tu pecado, que es tu juez. Si oras poco y no estudias nada, no conocerás al Dios de la Biblia. Conocerás al Dios de tus emociones.